Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social en este martes 15 de abril de 2014. Esta es la tercera presentación del día de hoy. De 4 a 5 de la tarde ya estuvo con nosotros el maestro Jaime Villegas Pacheco. Y luego de 5 a 6 la actuaria Nayeli Santiago Díaz, que está a mi derecha. Y ahora vamos a hacer un programa especial con nuestros dos invitados. Gracias por estar aquí y la paciencia de poder compartir este espacio ahora para poder platicar un poco de las experiencias de ustedes. Jaime es un hombre a quien yo admiro. Para mí es un maestro, independientemente del grado académico, es un maestro. Y ahora con tu juventud, Nayeli, que nos has sorprendido, porque ya Jaime estuvo como observador del programa, entonces ya se dio cuenta de tu entusiasmo de participar lo que tú haces. Y sin que esté al aire, pero también nos acompaña aquí en cabina Carmen Vázquez, que forma parte del programa de gestión social. Muy bien. Primero las damas, si te parece, Jaime, por una cortesía de caballeros. Por una cortesía de caballeros. Oye, Nayeli, ¿cuáles son algunas de las experiencias de tu vida que tú sientes como muy importantes que te llevaron a decidirte a la educación? ¿Qué te marcó en tu vida? ¿Qué me marcó en mi vida? Ay, Dios mío, no me había puesto a pensar en qué fue lo que me llevó a ser maestra, porque siempre lo vi como una vocación natural en mí. Sí. Desde que era chiquita jugaba con mis primas Carla, Karina y Nancy, que les mando un saludo. Jugábamos a la maestra y yo siempre quería ser la maestra, ¿no? Entonces desde niña. Desde Qué niña. Increíble, de veras, ¿eh? O sea, tú ya habías decidido. Sí, desde que era chiquita. Independientemente de tu carrera como actuaria, pero la carrera de maestra es tu inspiración, sí, tu vocación. Sí, estuve 6 años en catecismo y hago el paréntesis porque después de ir a catecismo me convertí en catequista a los 11 años. Entonces, a los 11 años ¿Cómo ves? Ya estaba siendo maestra. Catequista a los 11 años, Jaime. Bueno, he vivido rápidamente. Sí, ¿verdad? Una vida joven intensa. Sí. Repleta, ¿verdad? De actividad, Es de verdad, cosas es hechas. verdad. Es realmente maravilloso. Mira, yo fui acólito 6 años de mi vida, 4., 5. y 6. de primaria y 1., 2. y 3. de secundaria. Y para mí, yo creo que fue una parte muy importante. Me dejó una huella en mi ser. Yo inclusive creo que mucho de la filosofía del programa está basado en eso. O sea, ¿qué poder hacer en torno de los demás? Claro. El bien común. Y eso fue parte de lo que yo viví siendo adolescente. Y justamente yo creo que para mí fue más eso, el servir a la gente y la satisfacción de verlos desarrollados. Recuerdo mucho, trabajé en una escuela particular, sí, en la que uno de mis alumnos se había enfrentado tanto a la frustración de la materia, me puse a trabajar sobre él. Y le faltó un palito a la X, le puse a la Y, sí, que en realidad debía haber sido X, le jalé el palito y le puse el 10. Antes de eso, él había de ir reprobando, su primer cambio de calificación fue 6. Y fue el ¡guau! ¡Saqué 6! ¿no? En el segundo examen le puse el 10 porque se lo merecía. Eso es algo que a mí me marcó. Que decía, yo quiero ver esa cara en cada uno de mis alumnos. Sí. Lo logré. Ayer fueron muchos maestros frustrados y cuando llegan mis alumnos con el coraje atravesado de potencia, de líderes en potencia, de ingenieros en potencia, de matemáticos en potencia, únicamente porque el profesor los frustra, ellos mismos dicen, quiero darle cachetada con guante blanco, quiero demostrarle que sí puedo y que sí, y lo logran. Jaime, en el programa anterior con Nancy hablamos de muchas cosas que coinciden con tu pensamiento, así como si tú le hubieras leído el pensamiento a ella y ella te lo hubiera leído a ti. Muchas de las cosas que aquí se dijeron, porque tú nos has hablado aquí de esta educación interactiva, este ir y venir de las cosas, de las ideas. ¿Nos quieres ampliar estos temas, por favor, Jaime? Sí, cómo no.
Claro que sí. En razón, inclusive, de lo que nos ha compartido Nayeli. Sí. Bueno, yo podría decir que mi problema consiste realmente en generalizar. No me atribuyo ningún mérito, sino la búsqueda de generalizar lo que muchos jóvenes, muchos maestros y maestras, por supuesto, espontáneas, hacen en nuestro país. Hace muchos años, hace 30 años, me invitaron a Ciudad Juárez sus compañeros, yo soy de Chihuahua, sí. Y me preguntaron qué se podía hacer para... ellos no usaban esta frase ambigua que no quiere decir nada para la gente que no sabe qué es, claro, elevar la educación, sino decía para mejorar la educación. Y yo les dije, bueno, por aquel entonces estaban de moda las camaritas de cine Super 8, que por el amor de Dios tomen una camarita Super 8, graben ustedes o filmen, como se decía en aquella época, filmen la mejor clase de química, saquen 300 copias y distribuyenlas en el estado. Me parecía que era lo obvio, de manera que hoy me sigue pareciendo lo mismo, lo obvio. Bueno, por el amor de Dios, tomen la mejor clase y vamos a generalizarla. Claro, hoy lo veo un poco con más de detalle y desde las TIC famosas, o sea, desde la tecnología moderna. Sí. Hay muchos maestros que gracias a su espontaneidad, a su entusiasmo, tienen la ocurrencia feliz un día o varios consecutivamente y dan unas excelentes clases. Entonces, para mí el problema es tomar esa clase de excelencia, estructurarla, elaborar materiales y generalizarla. Claro, está también la cuestión de que hay un cambio filosófico radical detrás de todo esto, porque yo soy egresado de la Facultad de Filosofía, donde hice mi licenciatura y mi maestría, pero llegó un momento en que me pareció que la filosofía no me satisfacía, no me llenaba, me parecía mala filosofía, de hecho, y que consideré que la única filosofía válida, sigo pensando lo mismo, que la única filosofía válida que hay es curiosamente la filosofía de la educación, y de que si no es filosofía de la educación más valía la pena divertirse o entretenerse en alguna otra cosa. Pero de la filosofía de la educación, que me pareció en su momento también un poco ambigua, traté de transitar o de evolucionar hacia algo más científico, hacia la ciencia de la educación. Y caminando, que es como se descubre el sendero, llegué a la conclusión, hoy en día, de que lo que me interesa realmente es la ciencia del aprendizaje. Pero para fundamentar una ciencia del aprendizaje de manera un poco más seria, creo que tenemos que considerar los modelos educativos. Este modelo educativo que tenemos basado pues en la idea griega, vuelvo otra vez a lo mismo, donde había un hombre que sabía, un hombre que era inteligente, Sócrates en su tiempo y todos los demás. Me pareció muy adecuado hasta la conclusión más o menos de la era industrial, que se da en los países adelantados, pues aproximadamente a mediados de siglo, digamos para fijar una fecha que se nos queda en la cabeza, 1950. Y que en México, que las cosas tardan un poco más en descubrirse, pues se dio aproximadamente en los 80s. Yo digo que hasta la presidencia de la Madrid, hasta ahí estuvo más o menos bien la educación mexicana, curiosamente. ¿Qué sucedió en los 80s? Bueno, que cambia la civilización, cambia la sociedad, cambia la forma de producción y nos encontramos con una educación que pertenece a la era industrial, que quedó rezagada. Claro, el punto de inflexión estaba ahí en el cambio de civilización. Dentro del modelo industrial hay, pero son luces, son destellos, hay las ocurrencias felices de algunos maestros muy inteligentes, muy comprometidos, que producen de pronto una clase excelente. Bueno, esa es la que yo quisiera atrapar. Claro, sí. Pero creo que no es válida si sigue siendo con el modelo de la educación de la era industrial. Es decir, el maestro genial, parlanchín,
orador, bueno o malo, frente a un grupo pasivo. Aquí es donde entra lo que tú mencionabas de la necesidad de, o grandes tratadistas como Edgar Morin en Francia, la necesidad del cambio de pensamiento. Necesitamos empezar a pensar de otro modo. Yo digo porque desgraciadamente tengo mucha, o por lo menos intento tener esto que me parece hasta desagradable a veces, mucha racionalidad. Creo que me falta emocionalidad, por decirlo así. Pero bueno, yo lo veo así. La educación de la era industrial es excesivamente analítica. Tenemos una dominancia del pensamiento analítico. Dividimos las cosas. De un lado está el maestro, del otro están los alumnos, generalmente una masa amorfa allí de 45 que escuchan la mayoría de las veces malas clases. Entonces yo digo, bueno, si podemos desarrollar el aprendizaje en equipo, yo lo he probado algunas veces con mis grupos en la universidad, y el aumento de participación, el aumento de actividad es realmente increíble. Si tuviéramos un termómetro del entusiasmo, yo diría que el entusiasmo en esta clase, así sea un maestro genial, el entusiasmo está cerca de cero. Y que en el momento en que se concibe al grupo de otra manera, desde el pensamiento sistémico como un sistema, el termómetro se dispara, prácticamente ¡pum!, hasta revienta el tope, ¿no?, del termómetro. Porque en este ambiente sistémico se da la oportunidad, la facilidad de que todos puedan aportar algo. Sí, no solo se da la oportunidad, sino que tienen que hacerlo, pero realmente les sale del corazón, porque toca uno lo que yo llamo el núcleo cognitivo del alumno. Entonces deja de ser el alumno que escucha, y que dependiendo de su interés particular, escucha bien o escucha mal, y retiene o no retiene poco la información que se le transmite. Claro. De pronto descubre que él puede generarla, que puede generar nueva información a partir de una cierta información que se le da, por supuesto. Y entonces yo, profesor, dejo de ver al grupo como un conjunto de individuos, sean 25, sean los que sean, y empiezo a verlo como un sistema de relaciones. Y de pronto veo líneas de comunicación que fluyen entre ellos, lo que yo llamo la comunicación horizontal. Sí, comunicación horizontal. Entonces me parece terrible que en las primarias las maestras tradicionales prohíban a los niños que hablen entre ellos, cuando creo que la educación se trata de eso precisamente, casi una obligación. Por favor, hablen entre ustedes. Y me parece más grave en las universidades, sinceramente. Me parece muy grave que en las universidades los buenos alumnos le pongan buena atención al maestro, que si es un genio, pues hasta deben dando conferencias magistrales en un auditorio y vamos a escucharlo 500 o 1000, sí. Pero en una clase no tiene nada que hacer. Nayeli, nos platicabas tú en la presentación anterior contigo en el programa de que ustedes tienen un sistema de pocos alumnos en cada grupo. Exacto. Precisamente para lo que decía Jaime, lograr que haya interacción entre todos, de todos apoyarse, de todos generar ideas, de aprender en equipo. Sí, ahorita que estaba comentando hay una imagen que me viene a la mente, la vi en Facebook y me gustó mucho. Es una maestra donde hay un alumno en filita, ¿no? 3 alumnos, y el pensamiento de esas burbujas anteriores de las caricaturas, donde él tiene un círculo, yo tengo un rombo y tú tienes una nube, y va la maestra pasando con unas tijerotas y al círculo le da la forma de un cuadrado. Ajá. Y al mío le da forma de un cuadrado y al tuyo le da forma de un cuadrado, a manera tal de que las cosas sean como el profesor dice y no como el alumno lo razona o como el alumno cree que debería ser lo correcto. Ahí lo que estamos haciendo es enseñarle al alumno a tirar las piezas, más no lo estamos enseñando a pensar a futuro, a ser personas autogestivas, a ser personas racionales, a ser personas que se autodireccionen y también tengan una motivación. Tuve el caso de un alumno que hasta que le dijeron que era bueno en química, empezó a creerse que era bueno en química y salió de una depresión impresionante. Entonces... ¿Por qué él se sentía malo en química? No, porque él se sentía malo en la vida.
Entonces, el hecho de que te dejen explorar tus habilidades y que te dejen explorar el para qué eres bueno, porque es obvio que tenemos algunas habilidades más para ciertas cosas que para otras, te motiva y te hace ser mejor. A lo mejor, si voy a ser bailarín y las matemáticas no van a servir para nada, entre comillas, sé que es un requisito que tengo que cumplir, porque tengo que pasar primaria, secundaria, preparatoria, pero lo tengo que pasar bien y hacer con excelencia eso que tengo que hacer. Valga la redundancia, creo que me trabé, pero, está bien. Pero oye, sí. Pero, ¿y las matemáticas no son importantes en la danza? Claro que lo son. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, hay curvas, hay diámetros, hay áreas, hay los tiempos, figuras, tiempos, ritmos. Las figuras, ritmos, claro. Todo está matematizado. Si hablamos del grupo como un sistema de relaciones, y creo que el universo en gran medida funciona más o menos así. Sí, claro. Bueno, curiosamente... Armónicamente, además funciona un universo. Curiosamente en las matemáticas, ya hablábamos de que es uno de los códigos, de los dos códigos fundamentales que tenemos para medio entender el mundo. Curiosamente las matemáticas hablan de relaciones. Así de frío, las matemáticas hablan de relaciones. Sí. A ver, mi querida Victoria. Yo no soy matemático y a lo mejor Nayeli me corrige. Toda la razón del mundo. Pero el otro día le decía yo a un maestro que las matemáticas no hablan de cantidades. Exacto. Cuando me decía oye, pero es que No, le dije, quizás una partecita de las matemáticas, y no estoy tan seguro, la aritmética habla de cantidades. Exacto. Las matemáticas no tratan de cantidades. Exacto. Tratan de relaciones. Exacto. Porque lo único que conocemos, que podemos conocer del mundo, pues es algo en relación con otra cosa, más o menos. Sí. Yo les digo a mis alumnos, porque me encanta meterme en lo que no sé, ¿no? Y no soy matemático y no sé matemáticas. Entonces les digo, ¿ustedes creen desde su inocencia a científica que pueden medir el pizarrón con toda precisión? Bueno, están totalmente equivocados. No podemos medir nada con absoluta precisión. De hecho, las matemáticas no son precisas. Tuve que corregirle a una maestra que cuando habló, es que mucha gente quiere la precisión de las matemáticas. Le dije, maestra, perdóneme, las matemáticas no son precisas. Las matemáticas son exactas con el favor de Dios y hasta ahí ya. Como decía un maestro mío en la facultad, lo único que hay exacto, lo único que hay preciso, es la noción de bien y de mal. No hay como el bien más chiquito, el bien 90%, no hay eso. O es bien o no es bien, punto, ¿no? Así es. Y el mal lo mismo. O sea, solo la ética es precisa. Las matemáticas son exactas con la ayudadita de Dios. No puedes medir exactamente, y la prueba es, pues, el metro famoso de iridio que está en París, en un sótano blindado y no sé cuántas cosas, a temperatura constante, pues se estira de vez en cuando y de vez en cuando se deforma, ¿no? Entonces, no tenemos una medida exacta del universo, ni podremos medirlo nunca exactamente. Ahorita que estaba hablando de eso, decía Einstein que él había estudiado, se había convertido en físico porque él quería entender el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Es tan fascinante, tan apasionante. Dentro de esto, yo me enteré lo que significaban matemáticas hasta que terminé mi carrera. ¿Hasta que terminaste tu carrera de actualidad? Y se los voy a decir, matemáticas es aquello que se piensa y se aprende aplicando el espíritu. Matemáticas está llena de una serie de cosas. Requiere de un alto nivel de intuición, claro, también de deducción, pero requiere de un alto nivel de intuición. Oye, Jaime, ¿quieres dar la respuesta de la pregunta que hiciste? ¿Cuál es? El número non y el número par que suman 4. Sí. ¿No sería mejor dejarlos un poco? Porque hay dos tipos de espíritus. Hay personas que dicen, no, eso no se puede resolver, y renuncia. Sí, sí, sí. Y esto viene a tono por lo que decía Nayeli, se rinden muy fácilmente. Yo estuve buscando la solución hace unos, ¿qué diré yo? Pues unos 15 años aproximadamente. Y de pronto descubrí que no había una, sino que había muchas. Un día desafié a un amigo mío abogado, no se quedó conforme, me dijo, no, esto no ha terminado todavía, y una semana después me envió lo que él pensó que era una solución, pero que era en realidad un algoritmo
para 1000 soluciones. Es que no hay una solución, hay miles. ¿Quieres hacer el planteamiento y a ver si alguien del auditorio nos puede dar una respuesta? Bueno, yo invitaría, si alguien tiene una respuesta, algunos alumnos míos siendo maestros de secundaria y de primaria del Estado de México, de Nezahualcóyotl. Sí. Un equipo de 3 maestras y un maestro vino con una solución preciosa que a mí me sorprendió en un cursillo que les di. Sí. Pero lo interesante fue además que ese equipo de 3 maestras y un maestro, funcionó como un catalizador, disparó las ideas de los demás. Esto es lo que Nayeli, que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante, llama calentar el cerebro. Es cierto, sí, eso. Porque la persona que se acostumbra a resolver problemas de estos de ingenio, ¿no?, que son como para divertirse en la mesa del comedor, se acostumbra a pensar de manera inteligente. Es decir, todos podemos aprender a pensar de manera inteligente, pero requiere un cierto esfuerzo, sí, una ese voluntad, del que tú hablas, ¿verdad? Una voluntad por delante, porque también puede uno acostumbrarse a seguir pensando de la manera más plana en 2 dimensiones toda la vida. Hay mucha gente que lo hace y además vive feliz, ¿no? A lo mejor Santo Tomás tenía razón, la ignorancia es felicidad, ¿no? Bueno, puedes seguir pensando así, pero hay algunos espíritus inquietos que sí buscan la solución. Y hay muchos problemas de ese tipo. De hecho, la vida es un problema de ese tipo, hay que tener cuidado. La vida es un problema de ese tipo, de cuál es el número no y el número par que suman 4. Entonces tenemos 2 tipos de personas, unas se dan por vencidas, otras lo buscan. Algunas se sorprenden mucho, tienen una alta taumaturgia, se sorprenden del universo y quieren encontrar soluciones. Son los científicos, los éticos, los filósofos, los artistas, los santos. Y otros renuncian a vivir en su mundo de 2 dimensiones. Bueno, se vale, ¿no? Muy bien. Entonces el acertijo es, ¿cuál es el número non y el número par que suman 4? Que suman 4. Muy bien. Yo lo sigo pensando porque no se me había ido a esa mente ahorita. Pero lo sigue pensando, Nayeli, ¿sí? Ahí está la diferencia. Pero lo sigue pensando. Tú lo dijiste en el programa anterior. Aprender a pensar es parte de esta filosofía que ustedes tienen en la Fundación SIL. ¿De dónde te surgió toda esta inspiración? ¿Dónde aprendiste todo esto? Es que soy una maestra frustrada, pero diferente. Me frustra la mediocridad, me frustra el conformismo y me frustra la esquizofrenia, valga la redundancia. Esa palabra no es mía, de hecho está registrada a nombre de alguien, no ubico quién la registró, pero el resuélvemelo tú. No me gusta. Me gusta la gente que llega con soluciones. Hay un poema, me parece que es de Mario Benedetti, que se llama La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra. Claro, sí. La gente con capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones. Me gusta la gente que es humilde, la gente que es capaz de asumir sus errores y se propone no volver a cometerlos. Algo así dice el poema. Sí, es Mario Benedetti, me fascina y es parte de nuestra sangre, de el no quiero que te conformes, quiero que lo logres y quiero que te veas a ti mismo como alguien grande, ¿no? El ejemplo trillado del billete de 500 pesos, que lo hacen bolita, pero sigue valiendo 500 pesos. Entonces, hay mucha gente que está desmotivada por la falta de fichas de póker, como les ponía de ejemplo hace rato. Si tengo un niño que constantemente está siendo motivado, frente a un niño que no está siendo motivado, obviamente se lo va a comer por mucho el que sí está motivado. Sí. Había un ejemplo que yo les daba en una conferencia a unas mamás, que decía, si yo sé que mi hijo es bueno para atornillar y desatornillar cosas, pues antes de que llegue mi hijo a la casa, desatornillo todos los tornillos de la casa y algo que me los atornille para que él se motive. Muchas veces yo como papá, como mamá, como profesor le puedo dar muchas motivaciones a los chicos, y cualquier persona, la novia, el amigo, el maestro de la escuela, la persona que va en el metro, llega y te hizo una grosería y te tumbó todas esas fichas o esas motivaciones que te corrompen.
y que tu día ya no vuelve a ser igual. Entonces, lo que yo les pido a los chicos es siempre de la puerta para adentro, vamos a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay adversidades, pero tenemos que enfrentarlas. El eslogan de la escuela es precisamente: los líderes en cada desafío, no tenemos otra opción más que enfrentarlo. Ahorita con los chicos no es opción reprobar, tu única opción es pasar el examen. Entonces, no tienes otra opción, es triunfar, es lograrlo, es ir más allá de lo que estás haciendo. Entonces, hemos tenido muchísimos milagros, por ponerles un título, en los que los chicos se sobreponen y realmente lo llevan a cabo su creatividad, porque les ayudamos a pensar, a que no solo se queden en mover una pieza, sino voy a mover esa pieza. ¿Por qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿No? Porque a lo mejor conozco la razón, pero ¿para qué es el objetivo? Y tiene que dividirse en una meta SMART, específica, medible, alcanzable, específica, medible, alcanzable, de tiempo definido. La R me falta. ¿Cuántas R son? SMART, como en inglés. Smart. Specific, measurable, achievable, reachable. La T podría ser de teacher, ¿no? Tiempo definido, me falta una. O time, claro. Ajá, me falta una, pero se las voy a investigar. Muy bien. Ahorita se me fue, pero tienen que ser metas que de verdad sean medibles, específicas, con tiempo definido y sean alcanzables. Yo no puedo ponerme una meta demasiado alta cuando sé que tengo que ir por escaloncitos. Entonces, tenemos que ser realistas. Realistas es la palabra. Que es, yo te iba a decir, claro, bueno, en inglés resilience, o sea, aguantar, ¿no? Pero me permitirías hacer... Ahorita quiero que volvamos a ese tema de resiliencia, ¿eh? Sí, por favor. Pero me permitirías hacerle una pregunta. Claro. Nayeli, ¿qué le dirías tú? Yo he tenido grupos en los cuales un alumno, desafortunadamente, cuando estábamos divirtiéndonos con estos problemitas, dice: ya, maestro, díganos cuál es la respuesta. ¿Qué pensarías de una persona así, Nayeli? Lo primero que me viene a la mente es que se va a dar por vencido ante cualquier adversidad que le toque. Porque si se está rindiendo con algo tan chiquito, ¿qué va a pasar cuando realmente se enfrente a un reto grande? ¿No? Lo que le comentaba hace rato, cuando tenga que pedir matrimonio, cuando tenga hijos, seguramente, y toco madera, va a ser de las personas que ahí no voy, ahí no entro, y se va a quedar siempre limitado y siempre coartado en O eso que tú decías de competir, estos niños, estos jóvenes van a competir con los de otros países. ¿Qué sucede si un niño mexicano dice: no, bueno, esa cosa de colonizar Marte, pues ahí se lo dejamos a los niños chinos que son muy inteligentes, o a los niños americanos que son muy inteligentes? Porque es muy difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil, entonces es tan difícil como este problema que yo no sé para qué me va a servir en la vida, para nada, no me sirve para pasar química, no sabe que sí le sirve, ¿no? Pero este problema de cuál es el número non y el número par que suman 4, porque tiene que ver precisamente con saber pensar, tiene que ver precisamente con aprender a pensar, por buscar soluciones para un problema que lo saca de lo convencional. Porque la mayoría de la gente, lógicamente, empieza a recordar la serie natural, la serie de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo incluso les advierto, no es un problema de aritmética, es un problema de inteligencia, es un problema de intuición. Tienes que olvidarte, suponiendo que sepas mucha aritmética, tienes que olvidarte de la aritmética que sabes. Romper los paradigmas. Romper los paradigmas. Tienes que romper tu paradigma mental. Si no, no vas a aprender a pensar. No se te puede enseñar a pensar por instrucción frontal. Por instrucción frontal. Es decir, a ver, jóvenes, voy a darles las reglas para ser inteligente. No funciona así. Tiene que venir de dentro de lo que yo llamo el núcleo cognitivo, y que no sé, Nayeli, con mucho sentido lo llamaría a lo mejor el núcleo emocional. Tiene que venir del centro, del chakra, del núcleo de la persona. Justamente ahorita que hablas de eso, cuando nosotros nos han llegado niños con depresión,
Obviamente la depresión, hay como depresiones pasivas y depresiones activas. Siempre cuando me preguntan, como ¿para qué sigo aquí, no? Es decir, tócate el pecho. ¿De qué edades? De todas las edades, sobre todo secundaria y preparatoria, pero también me han tocado adultos. ¿Sabes qué? Tócate el pecho, sientes lo que hay aquí. Aquí existe un propósito. Tu huella es irrepetible. Nadie más la tiene. Absolutamente nadie más la tiene. Y el hecho de que esta huella exista es porque tiene un propósito de vida. Y si tienes que pasar por esto, para que aprendas y entiendas lo que tienes que hacer, lo vas a pasar. Y vuelvo a insistir un poco. ¿Hasta dónde te vas a permitir fracasar? ¿Cuántas veces te tiene que pasar esto para que aprendas lo que debes hacer? No. Entonces, sí coincido mucho en que parte de la inteligencia no es que se te dé dado. Las cosas se tienen que trabajar. Y obviamente las perspectivas donde estés parado es como la mesa en la que estamos sentados, circular. Entonces hay 360 grados en los que vamos a tener 360 puntos de vista diferentes. Sí. Mira, aquí cuando he tenido personas invitadas como Alfonso Ferri Salinas, Alfonso es un excelente campeón de ajedrez. Ha sido de los mejores campeones nacionales de ajedrez y además internacionalmente una gente muy destacada. Y él es un promotor de los juegos lúdicos, porque son juegos que enseñan a pensar. Claro. No únicamente el ajedrez, hay muchos juegos que están enfocados a eso, porque no estamos acostumbrados a pensar. Mira, bueno, no nos han acostumbrado. No nos han acostumbrado. O resuelven las cosas, ¿no? Los padres de familia, por el exceso de amor que tienen a los hijos, los chicos caen en una zona de confort. El hijo, se va a escuchar muy cruel, pero es la verdad. Los hijos somos reflejos de nuestros padres. Si hay un hijo que es flojito, si hay un hijo que es conformista, la responsabilidad es del papá. Ajá, para bien o mal, a lo mejor es un papá que no tiene tiempo, a lo mejor es un papá que lo mete a muchas actividades, no sé, pero nosotros como hijos somos el reflejo de nuestros papás, aunque también a cierta edad tenemos responsabilidad nosotros, porque las cosas ahí están, la información está, entonces yo mismo puedo tener un motor para decir, como que esto no está bien, y empezar a moverme. No somos árboles como para estar plantados en un solo lugar, sino somos personas que tenemos pies, cabeza y manos y vista, además de oídos, que nos permiten movernos. Ajá. Entonces eso nos va a llevar de un lugar a otro y armar ciertas estrategias, pero hay papás que incluso veo ejemplos de niños que tardan mucho en hablar por la flojera de hablar. ¿No? En lugar de decirme, papá, quiero la pluma, quiero la mamila, ¿no? Y seguimos con el A lo mejor es un poco cruel, no lo juzgo. Cada quien tiene su forma de educar a los hijos, pero las consecuencias tarde o temprano se ven. Y por eso tenemos ninis de 40 a 50 años, porque es muy fácil ver a los ninis de 18, 17 años, de 20, 25, pero no vemos a los ninis que van de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Voy a citar un versículo bíblico que dice: Dios te dio el poder para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. La Biblia no dice que Dios te dio poder para ir de fracaso en fracaso. Tú tienes que ir de gloria en gloria y como tal debes vivir esa vida, ¿no? Es lo que yo opino. Hay una anécdota muy interesante que cuenta este conferencista sensacional, el Dr. Robinson, que por cierto es el único maestro en el mundo que ha recibido el honor de la nobleza. Es decir, la reina de Inglaterra lo hizo noble. ¿Por qué lo hizo noble? Por su trabajo en educación. Robinson además da unas conferencias sensacionales, unas charlas sensacionales, es muy simpático y muy inteligente, y de niño sufrió poliomielitis. Y cuenta de la anécdota de una señora, me parece que en Escocia, a quien la escuela le reportó que su niña pues estaba fracasando, que no ponía atención. Y Robinson lo cuenta con mucha gracia y dice, bueno, la madre muy preocupada tomó a la niña y la llevó al médico. Entonces el médico le preguntó, ¿qué le pasa, señora? Pues mi niña que no pone atención. Le dice, a ver, permítame, tenemos que hablar en privado. Y entonces la lleva a la habitación contigua, sale con la señora.
pero al salir enciende el radio, o la radio, que es lo correcto, ¿no? Pero aquí los locutores dicen a veces el radio. Bueno, enciende la radio y sale a hablar con la mamá. Y la mamá le dice, pues estoy muy preocupada, doctor, porque mi hija no ponía atención. Y Robinson cuenta con mucha gracia, dice, afortunadamente en aquellos tiempos no existía lo que ahora llaman el síndrome de déficit de atención. Entonces el médico le dice, mire señor, entremos a ver qué está haciendo su hija. Se asoman y la hija está bailando. Le dice, señora, su hija no tiene, bueno, ahora se dice déficit de atención. Su hija no es que no ponga atención en la escuela, es que su hija es una bailarina, señora. Y dice Robinson, esta niña fue la que diseñó esta musical Cats, famoso en todo el mundo, y diseña coreografías extraordinarias, y creo que es la directora del ballet de Nueva York, algo así. Pero las escuelas, a mí me encanta criticar a las escuelas, yo creo que no se tenga espíritu negativo, ¿no? Porque hacen todo exactamente al revés. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, todo hacen al revés. Por ejemplo, no promueven el que un niño tenga habilidad para la música y diga, pues ¿saben qué? A mí no me gusta la geografía, ¿no? No, dice, no, ese niño está mal en geografía, vamos a remediar, vamos a darle un curso en geografía. Entonces obligan al niño a aprender lo que no le interesa en lo absoluto. El niño a lo mejor podría ser un gran violinista, un gran compositor. Claro. Entonces insisten en rellenar las deficiencias de los alumnos, porque la educación que tenemos es una vil copia de la educación industrial. De hecho, es una educación industrial. Sí. No promueven lo mejor que tiene el niño, no, tratan de componerle lo que tiene mal. Claro. Entonces, esto es así, y Robinson lo dice muy claramente, bueno, es que la educación está al revés, nada más hay que hacer esto, darle la vuelta. Yo le digo, pero mire, sí es muy sencillo, hay dos modelos de educación que son, pues no me gusta usar la palabra perfecto, pero casi perfectos. Uno de ellos es el paradigma médico. La medicina sí enseña medicina a sus alumnos. Fuera de ahí, todas las escuelas son un desastre. Hay otro modelo. Aquí tuvimos un presidente que insistía en preguntarles a los padres de familia cómo querían que fuera la educación o algo así, ¿no? Me dice un amigo mío, oye, pero si los padres de familia no saben absolutamente nada de educación. Bueno, le digo, no saben nada de educación porque no tienen capacidad de introyección, porque no tienen capacidad de verse a sí mismos, porque no tienen conciencia de ellos mismos, porque curiosamente la mejor educación del mundo es la de los padres. Es la de casa. Este famoso humorista norteamericano Samuel Clemens, cuyo nombre real era Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer, decía que si todos hubiéramos aprendido a hablar y a caminar como enseñan las escuelas, todos seríamos mudos y cojos, porque efectivamente aprendemos a hablar y a caminar ¿cómo? Con nuestros padres. ¿Y cuál es el método que siguen los padres? El de sus papás. El de los papás. ¿Cuál es el método que siguen? Yo les pregunto a mis alumnos, ¿recuerdan cómo aprendieron a caminar? Y un bloqueo, yo no sé, sería buen material para los psiquiatras, ¿no? Pero bueno, iríamos todos, ¿no? Nadie recuerda cómo aprendió a caminar y cómo aprendió a hablar. Por el amor de Dios. Y un filósofo mexicano, muy poco reconocido o no reconocido, que hizo la que en mi opinión es la única aportación mexicana a la educación mundial y que vale la pena, ¿sí? Deberíamos estar en la cumbre de la educación mundial, fue Antonio Caso. Antonio Caso dijo en este libro que escribió de ética, curiosamente, ¿no?, que se llama La vida como economía, como caridad, y como la vida como economía, como desinterés y como caridad. Es decir, refiriéndose a la vida económica de los ganapanes, la educación artística y la educación moral, ¿no?, como caridad. Dijo, es que quien educa, y educar viene de una palabra latina, creo, educere, que significa conducir, ha de conducir por omisión,
porque porque el alumno ya sabe mucho del camino que debe recorrer. Bueno, y esto lo ha criticado Piaget, lo ha criticado Marín. La educación cree que el alumno, sea el grado que sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, llega en cero. O sea, el maestro de excelencia, ¿no?, que en la universidad recibe a los alumnos en una clase de química, supone que los alumnos llegan en cero, que no saben nada de química. Es decir, aquí ustedes son como una tabla rasa, van a aprender química conmigo, ¿eh? No aprendieron química en su casa cuando vayan a su madre cocinar, no aprendieron química en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, llegan en cero. Este es un error gravísimo. Bastaría la educación mundial, sería una buena noticia para la UNESCO, bastaría que se fijaran cómo aprenden los niños a caminar y a hablar. Los padres no dan instrucciones. Los padres solo cuidan, pues que el niño que no haya picos en la sala donde está caminando, en fin. ¿Sí? Bueno, las universidades no han entendido esto. Las universidades quieren a fuerza enseñar, en lugar de dejar que los alumnos aprendan. No hay manera de hacerlas entrar en razón. Alguien me decía, que yo no lo creo, me decía, es que las universidades ya están en proceso de extinción. Le dije, no lo creo, No porque valgan mucho, sino porque la humanidad es tan necia que muy posiblemente la sostenga otros 100 o 200 años, hasta que ya de plano. Me decían en 1966, cuando yo estudié mi licenciatura, hace 50 años, oye, ¿y si desaparecen las universidades, con qué se sustituyen? Y yo decía, tontas y locas, hace 50 años, pues con redes, que la gente habla entre sí. Bueno, curiosamente de esto se trata y está sucediendo, que la gente hable entre sí. Don Antonio Caso también decía que una universidad no era más que un grupo de personas que se reunían a hablar libremente de lo que les interesaba. Claro. Nunca habló de clasecitas, de maestros dando clasecitas, nunca habló de eso. Porque está resultando que sacan un premio Nobel, pero 20,000 químicos malos que a lo mejor queman los laboratorios o le hacen daño a alguien por ignorancia. No es una educación democrática donde se den iguales oportunidades a todos de desarrollar sus habilidades, como dice esta maestra de la carta que tú Yolanda leíste. López Gutiérrez, ¿Sí? Entonces, por eso la educación interactiva, por eso el aprendizaje en equipo, por eso la afectación del inconsciente, pero si es una lección de kinder, de pedagogía, donde no entra el inconsciente. El inconsciente es absolutamente indispensable para el aprendizaje. Si no hay inconsciente en acción, no hay aprendizaje, punto. Estarán funcionando capas de la memoria muy elementales. De hecho, los alumnos estudian 24 horas antes, porque se trata nada más de la memoria corta, para pasar a la mañana siguiente el examen. 2 horas después del examen ya no se recuerdan absolutamente nada. Está mal la educación, pero no lo entienden y quieren nada más maquillarla. Nos quedan 4 minutos. Nayeli, primero las damas. Yo me voy un poquito retomando lo último que dijo. Me he topado ante situaciones que me piden que prepare para exámenes de admisión. Les doy un repaso general. Es imposible darle a un niño en 180 horas, 200 horas, 500 horas, las que sean, lo que debieron haber aprendido en 3 años. Es como si una mujer o como una persona se come en un día lo que se debe haber comido en un mes. Entonces yo estoy de acuerdo totalmente con él. La educación se tiene que vivir, se tiene que entender, se tiene que trascender. Si una persona no lo vive, no lo recuerda, no lo siente. Las experiencias, como tú mismo decías hace rato, ¿qué fue lo que te marcó para hacer ciertas cosas? Si yo voy a la montaña a aprender geografía, seguramente lo voy a aprender y me va a apasionar, y vamos a tener ingenieros petroquímicos o cuestiones por el estilo. Pero si no se atiende, no se trasciende y no desarrollamos eso que traemos en potencia, difícilmente vamos a poder competir allá afuera. Entre nosotros mismos, entre los propios mexicanos, estamos polarizados. Universidades que aceptan alumnos con extraordinarios
y durante el proceso pasan curiosamente al alumno para que esté inscrito sobre la universidad, ya es la educación deja de ser educación y se convierte en un acto lucrativo, no proactivo. Eso me duele mi México, me duele mi gente, me duelen mis chicos, y lo único que puedo aportar es mi sabiduría, mi conocimiento y mi experiencia. Muy bien. ¿Con qué quieres cerrar este programa, Jaime? Con unas palabras de un maestro mío muy querido de la facultad, don Eduardo Nicol, que en paz descanse. Don Eduardo Nicol, esta es una bomba, a ver si la educación entiende. Don Eduardo Nicol decía que las clases no se preparan y que los exámenes no se preparan. No es un problema de memoria, aunque la memoria puede jugar un lugar importante en algunas cosas, sobre todo para retener la información que debe procesarse, pero la información que debe procesarse debe comprenderse. Necesitamos un modelo de comprensión, no un modelo de repetición. Y la comprensión sale de la parte más profunda de la persona. Estoy de acuerdo. Sale tanto del intelecto como del sentimiento, del corazón. Si no hay amor al conocimiento, si no hay amor a la educación, si no hay amor a nuestro país, las cosas no se hacen en serio. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Muy bien. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Nayeli Santiago, Jaime Villegas. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, Isabel. Nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.